eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Algo que quiero recordarles es lo que miramos aquí. No hay ninguna versión en español que sea perfecta directo del hebreo al español o del griego al español. No hay ni una. Algunas tienen palabras que desvían a la persona o palabras de más para tratar de ayudar a comprender el punto. Y eso es lo que vemos aquí en esta ocasión. Miramos esta porción de que tú eres desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío, y la declaración, no moriremos. Recuerde que es algo que él está afirmando ya. Está tratando de recordar, está meditando en lo que ha visto en Dios, en lo que ha podido observar en Dios, y recuerda la santidad de Dios, recuerda la eternidad de Dios, y por eso declara, no vamos a morir, porque Dios ha prometido, y lo que Dios promete, lo cumple. ¿Verdad? Números 23, 19 y otros pasajes como Tito 1 y versículo 2 nos ayudan a recordar que Dios no miente. Pero tenemos esto en mente, miramos la ilustración de lo que miramos con John L. Keichelman, es el hermano, a través de su comentario escribió este pensamiento, una ilustración para usted y para mí, y así poder determinar a lo que se estaba ilustrando, entender el punto principal. Quiero que entienda y que lleve esto lo más posible. Siempre que lea en la Biblia, hay mucho simbolismo en el Antiguo Testamento, mucho lenguaje metafórico, como en el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis es uno, que está lleno de simbolismo, pero Daniel, profetas como Habacuc, profetas como Ezequiel, profetas como Jeremías, tienen mucho simbolismo también. Y otros profetas, Isaías, es más, casi la mayoría de los profetas menores tienen algún sentir, y si no todo el Antiguo Testamento, tiene de una manera u otra, está hablando de un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico. Aquí en este caso, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y dice, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Esta es una de las expresiones que encontramos sobre Dios, siendo la roca, siendo un lugar seguro, un lugar fuerte. Aquí Dios está hablando, y si ustedes recuerdan también la visión de Daniel, ¿sí? ¿Se acuerdan la estatua que mira Nabucodonosor en su sueño y se la está describiendo, y dice que viene una roca y pega hacia los pies que están mezclados de barro y de hierro, y la estatua viene abajo, viene hablando de cómo los reinos van a ser destruidos, lo que viene siendo los babilonios, los medos y los persas, luego los griegos y luego los romanos. Todo esto va a venir abajo. Tenga eso en mente, porque eso es lo que Dios nos ayuda a entender cuando menciona roca, y lo usa de una manera consecutiva a través de la Biblia y hace referencia a Dios. Entonces Habacuc ha realizado que Dios no usará a los caldeos para castigar a ellos, en este caso a su mismo pueblo, por los pecados. En Jeremías 5:6 lo observamos anteriormente, dice que por sus pecados vienen estas iniquidades. ¿Sí? Entonces Dios está usando el castigo, y está usando el instrumento de los caldeos para castigar, ¿sí? Y eso es lo que también tenemos que comprender de lo que Dios hace. A veces va a usar Dios personas que nos traigan a nosotros aflicción. Va a permitir Dios si nosotros andamos mal. Va a permitir Dios que esto suceda. Y también lo va a permitir si andamos bien, como vemos en el caso de Job. Porque Satanás va a tratar de tentar nuestra fe. Y nosotros tenemos que tratar de guardar lo más posible, de mantenernos firmes. Recuerde que Dios siempre nos llama a estar firmes, ¿sí? A estar a la defensa. Eso es todo. Eso es a lo que nos llama. Usar su palabra, que es la espada, ¿verdad? La cual se lleva hacia la guerra, pero la postura de cada soldado, de cada hijo de Dios, es estar firme. Dios aún sigue siendo la roca de refugio, el lugar de seguridad. Deuteronomio 32:4 es la primera vez que se menciona. Él es la roca cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dice, es justo y recto. Aquí Moisés, ¿verdad? Ya al final, incluso ya el capítulo 32 hasta el capítulo 34, cuando se narra la muerte de Moisés, encontramos que Moisés está recordando en dónde han confiado, dónde ha estado su protección, dónde ha estado su refugio. Entonces tenga esto en mente, que cuando Moisés usa esta ilustración de quién es Dios, el profeta Habacuc ya tenía un entendimiento de esto y lo trae a flote para que él comprenda, ¿verdad? Se ha recordado de lo que Dios había dicho. Una vez más, ¿qué es lo que sucedió con su pueblo? ¿Qué es lo que sucedió con los judíos? Su pueblo se olvidó de él. Note lo que dice Deuteronomio 32, versículos 18, 15 y 37. No todo está allí, nomás el versículo 18, pero el 15 y el 37 del mismo capítulo reafirma esto. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, de Dios tu creador. Note que ahí la aplicación del mismo capítulo que vimos el versículo anterior, vemos que Moisés aplicó la roca y la roca es Dios y dice, tú te olvidaste de esta roca, tú te olvidaste de este lugar de refugio, tú te olvidaste de este lugar que es algo firme, algo sólido. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 16, 18? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Usa la ilustración, una vez más, el simbolismo de roca, hablando y denotando de Dios. Recuerde que ahí la afirmación, dicen algunos, ¿verdad?, de lo que es Jesús, anteriormente, Mateo 16, 16 en adelante, cuando Pedro dice, y tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? El Cristo, esa afirmación sólida, pero lo que está hablando es la roca en la cual será fundada la iglesia es en Cristo Jesús. Él es la simiente, dice Pablo, Él es el fundamento, es algo sólido. El escritor de los Hebreos dice, es un reino inmovible, es algo firme, sólido. Todo nata o relata o nos ayuda a entender que es la roca, que es Cristo, que es Dios. Es por eso, hermanos, que Dios mismo es el principal de traer el castigo a su pueblo, como lo hizo con Israel al usar a Siria. ¿Se acuerdan que a Israel permitió que Asiria viniera y los conquistara, los destruyera, los esparciera por su maldad? Y luego viene Judá y a través del profeta Jeremías en muchas ocasiones le dice, fuiste peor que tu hermana. Incluso en Ezequiel capítulo 16, va y acusa al pueblo de Judá como lo trata como una ramera, como una prostituta, y dice, de esa manera te convertiste, fuiste peor que tu hermana, porque fuiste y no solamente fornicaste con los ídolos, sino que pagaste para fornicar. Esto es, tú mismo estabas dispuesto a buscar a los ídolos y estabas dispuesto a pagar el precio, aún sabiendo. Muy interesante que Dios use ese lenguaje, ¿verdad? Note lo que dice aquí en Isaías 10, del 5 al 6. Esta es la versión Dios habla hoy. ¿Qué nos dice? ¿Quién no lo pueda leer con voz fuerte? Aquí, el que está aquí en la pantalla. El rey de Siria, él es el palo con que yo en mi ira castigo, la vara que uso cuando me enojo. Lo mando a atacar a un pueblo impío, a una nación que me ofende, para que la robe y le quite sus riquezas, para que la pisotee como al barro de las calles. Note, ¿y a quién está mandando a Siria? Hacia su pueblo Israel. Y te pones a pensar, esta versión está simplificada, que nos ayuda a entender algo más sencillo, porque lo que está diciendo Dios está ejecutando juicio hacia su pueblo y está diciendo, ese pueblo me ofende, ese pueblo hace que yo sea ofendido, mi nombre me mal representa, ¿sí? Porque Israel es pueblo de Dios y un pueblo de Dios que no está en santidad, no representa a Dios bien. Dios va a permitir que el enemigo lo ataque y lo destruya. Y hermanos, eso es lo que vemos hoy en día. La iglesia del Señor está sufriendo y está permitiendo Dios que el pensamiento del mundo religioso entre a las congregaciones, porque las congregaciones se están olvidando de su Dios y permite que el enemigo lo conquiste. Entonces al último, al final, estas congregaciones se convierten en una denominación más. Son conquistados por sus enemigos.
Tenemos aquí, Asiria vino, acuérdense lo que hizo Asiria, conquistó a Israel, ¿y qué hizo? Sacó a algunos residentes de Israel y los llevó, pero ¿qué más hizo? Metió gente que no conocían, metió gente de otras naciones y los mezcló, y hizo que se casaran y los obligó a vivir juntos. Por eso es que cuando Jesús va hacia Samaria, en Juan capítulo 4, y habla con una mujer samaritana, que en primer lugar la mujer era visto en menosprecio, y dos, era samaritana. Para ellos, los judíos, no Jesús, pero los judíos, era la mentalidad de esta persona es mezclada, es mitad, lo que decimos en inglés half-breed, la mitad de, realmente no es puro, no es judío puro, y lo menospreciaban de esa manera. Aquí vemos, hermanos, ¿qué es lo que hace el mundo religioso? El mundo religioso, obviamente, recordando lo que acabo de decir, se mete en las congregaciones que andan mal, inyecta y al último se convierte. ¿Y qué hace esas gentes? Ya no se sabe entre quién es quién, ni quién es un hijo de Dios, ni quién no lo es. ¿Por qué? Porque al último perdieron toda su identidad. Encontramos esto, hermanos. Aquí Asiria fue el instrumento que Dios usó, y Asiria fue una nación muy pagana y muy cruel. Pero siempre va a haber alguien más cruel, ¿verdad? Siempre va a haber alguien más mejor o peor que la persona. Si hay un asesino en serie, siempre hay otro peor que él. Aquí encontramos este reino, esta nación. Asiria era malo para conquistar, sangrienta. Incluso si usted lee Nahum, usted va a encontrar que son acusados de ser una nación sanguinaria. Mataban, estos eran crueles. Cuando mataban brutalmente. Pero viene Babilonia, que es peor que ellos, y los conquista. Entonces el pueblo de Dios, Judá, se convirtió igual. ¿Qué hace Dios? Viene alguien peor que tú, ¿sí? Viene alguien peor y te va a conquistar, te va a derrumbar. Versículo 13, según lo que vimos en el versículo 12, ahora nota el versículo 13. Ya Habacuc está razonando con el proceso de lo que acaba de suceder. Está razonando con lo que es Dios. Bien, ahora dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Pero, Señor, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío al más justo que él? Aquí, cuando yo lo leí por primera vez, y segunda, y tercera, y cuarta, me preguntaba, pues Habacuc está haciendo una apelación correcta. Hasta que no empecé a analizar que lo que Habacuc estaba pensando no es lo que Dios mira. Déjame les digo. Es un reproche, ¿no? ¿Mm? Es un reproche, ¿no? Hasta cierto punto le está diciendo a Dios, tú que eres de ojos limpios, ¿por qué miras a esta nación que es mala, que es impía, injusta, lo más pagano que se pueda ver? ¿Y por qué haces que tus justos sufran? Y si usted lee el versículo 1 y 2 hasta el versículo 4, usted va a ver que ese es el problema de Habacuc. ¿Por qué el justo debe de sufrir? Sin embargo, nosotros centramos el tema central alrededor de eso, para encerrarlo. ¿Por qué hay tanta maldad? No solamente va a sufrir el impío o el justo, sino todo el impío también. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Note lo que dice aquí. Muy limpio eres, en la parte en amarillo es el versículo. Eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esta descripción de Dios es una que que está, mejor dicho, en la mente del salmista. Y el salmista lo pone de esta manera, el versículo 5 del 4 al 6, porque también habla de lo que Dios es y de lo que Dios mira. Dice, porque tú eres un Dios que se complace en la maldad. Que no se complace, en la maldad. En lo malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Pero note que ahí dice, aborrece a todo el que hace iniquidad. Y luego anteriormente de eso dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Pues, sin embargo, aquí que está diciendo, tú no puedes verlo. ¿Se acuerdan lo que dijo? Tú eres muy limpio de ojos, Señor. Tú no puedes ver esta maldad. Y el insensato, dice el salmista, no va a estar delante de ti.
Pero Habacuc está acusando a Dios, ¿por qué si miras a estos? ¿Por qué a ellos si los miras? Dios es tan puro que no puede ver maldad y que no tolera la maldad de la persona o de la nación, hermanos. Esto es todo, encerrando. Dios en su santo pueblo esperaba encontrar la santidad en la cual se encontraba en el pasado. Incluso en Números 23 y 21, cuando Dios hace la promesa que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para dar mentira o para que llegue a decir algo falso. En el versículo 21, 2 versículos después, dice que vio a Jacob y no vio maldad. Visitó a Jacob y no vio. Dios está viendo a su gente y sabe cuándo están y no están. Sus ojos están puestos en todo tiempo. Eso quiere decir que Dios nos mira. Nuestro diario vivir, nuestro diario caminar. Él sabe cuando andamos bien y sabe cuando andamos mal. Pero note aquí, me llamó tanta la palabra menospreciadores, me llamó la atención. La primera parte de la pregunta trata con la aceptación de Dios para con los caldeos que eran menospreciadores. Esto es lo que mencionó acá, muy limpio eres, pero tú estás aceptando, estás viendo, estás permitiendo. Y hace referencia a los menospreciadores. Esto hace referencia a los caldeos, porque de ellos viene hablando. La palabra hebrea usada es bagat, que denota actuar de manera traicionera, engañosa, tratar traicioneramente. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Que los caldeos eran traicioneros en el sentido que ellos no eran fieles a Dios. ¿Qué está diciendo Habacuc? Señor, ¿por qué a tu pueblo, que es tu pueblo, vas a permitir que otro pueblo que no te adora, que no te respeta, que no te acepta? Es lo que está diciendo. ¿Por qué a ellos sí los miras? ¿Por qué permites que prosperen, que crezcan, que se fortalezcan? ¿Por qué permites que esto suceda? Ellos son infieles. Y me llamó tanto la atención. En el libro de Daniel están todos estos versículos. Hay secciones muy largas, como Daniel capítulo 2 del 20 al 49, y nos habla toda la sección. Pero lo especial está en el versículo 46 y 47 de Daniel capítulo 2. Y cuando usted lo lee, se va a dar cuenta que Dios hace recordatorio de las palabras de Habacuc, de Nabucodonosor, perdón. Y Nabucodonosor era una persona que creía en Dios y luego de repente se olvidaba de Dios. Creía en Dios y luego de repente se olvidaba de Dios. Creía en Dios y luego de repente se olvidaba de Dios. Encontramos 3 veces en la escritura que esto sucede. 3 veces declara. 3 veces lo dice. No sé quién nos pueda leer versículos 46 y 47 de Daniel capítulo 2. Quien lo tenga, que le dé lectura, por favor. Daniel capítulo 2, versículo 46 y 47. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes y incienso. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Note que ahí es cuando Nabucodonosor le pide a sus zápatras, a sus adivinadores, que le revelen el sueño. Dice: traigan a todos los sabios que hay en Babilonia y háganme revelar el sueño. Y le dicen ellos: ok, dinos de qué se trata el sueño. Dice Nabucodonosor: no les voy a decir nada. Ustedes tienen que saber cuál era el sueño y su interpretación de él. Los sátrapas y los encantadores empiezan a razonar. Dicen: no hay hombre que pueda hacer eso. Entonces viene Daniel, le dice: yo lo puedo hacer, pero no es por mí. Es porque Dios así te va a revelar a ti. Deja, voy y oro. Después de orar, viene Daniel, le vuelve a repetir lo mismo: yo no te voy a revelar, yo no soy más importante, yo aquí no vengo a tener más conocimiento. Lo que te voy a decir es porque Dios me lo va a revelar a mí. Y esto es lo que te voy a dar. Aquí encontramos a Nabucodonosor, versículo 46-47,
yo sé, dice que no hay otro Dios y que tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Ahí hubieran tenido Nabucodonosor. ¿Era suficiente? Sí. Sí, pero no pasa así la situación. Continúa Nabucodonosor haciendo de sus cosas. Luego encontramos Daniel capítulo 3, versículo 13 al 30, otra sección larga, pero nomás hay que leer el versículo 28 y 29 en Daniel capítulo 3. ¿Quién no lo puede leer? Nomás el versículo 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y se entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Gracias. Note toda la sección, podríamos ver todo el contexto, como se los puse del 13 al 30, podríamos observar lo que está sucediendo, pero encontramos a Nabucodonosor una vez más reaccionando y diciendo, no hay Dios como este. Segundo ejemplo que Dios le hace maravilloso y grande. Número 1, él vio que Daniel le pudo interpretar el sueño, algo que nadie podía hacer. Él estaba consciente que ningún hombre se lo podía revelar. Mira que Dios sí. Número 2, encontramos aquí que nadie podía librar a alguien de un fuego. Pero encontramos a estos tres, salen, ni siquiera su ropa huele a humo. ¿Sí? Ni siquiera eso, ni su pelo se ve achicharrado. Salieron como entraron. Y dice Nabucodonosor, no hay Dios como este. Sinceramente, no hay otro. Pero Nabucodonosor no cree. Nabucodonosor no se entrega a Dios. Nabucodonosor no busca adorar solamente a Dios. Tiene sus deidades. Tiene su problema, su orgullo. Tiene su problema de él, porque por eso construyó la estatua. ¿Sí? Y Nabucodonosor es un personaje que debemos de predicar más seguido. Es un personaje que quiere creer, pero a la vez no. A veces decimos o se escucha la expresión, ay hermano, es que yo estoy con un pie en la iglesia y uno afuera en el mundo. Como queriendo y no queriendo, como que lo hago y no lo hago, como que me entrego y no me entrego. Como que reacciono y sí, no hay otro Dios, pero a la misma vez digo, no, pues es que hay algo dentro de mí. Encontramos esto. Tercer ejemplo, Daniel capítulo 4, versículo 29 al 37. Y aquí vamos a ver solamente estos versículos del 34 al 37. Y en esta razón que queremos ver estos versículos es porque estos versículos todos conllevan la idea o nos ayudan a entender. ¿Ande? ¿Será que el rey Nabucodonosor era más joven y quería vivir los momentos de placer de la vida? Que no era grande y de edad, pues. No era una persona que ya estuviera estable y que ya, pues, de hecho, pues ya viví mi vida, ahora pues me entrego al Señor. Porque según Nabucodonosor entró al reinado como a los 20 y tantos años. Entonces era joven. Empezó a conquistar rápidamente. Porque cuando murió casi después de los 23 años de su reinado. ¿Murió? Añádele 23 a la edad con la cual entró. Yo diría que aproximadamente a los 50 años por ahí ha de haber morido Nabucodonosor de edad. Aproximadamente, no lo tomen muy literal, decir hermano, digo que no, aproximadamente. Porque mucho, cuando uno lee pues la escritura, mira que muchos de los reyes eran muy jóvenes cuando agarran reinado. Claro. Entonces a lo mejor que por eso se rebelaba mucho porque pues todavía no había vivido, entre comillas, su vida. Y esa es la misma excusa que se da, ¿verdad? Es que estoy joven, quiero vivir mi vida y después ya entonces me convierto o después hago algo. Eso es lo mismo que ellos batallaron. El detalle nos recuerda a Salomón, con la sabiduría de Dios, honra a Dios en tu juventud, acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud, en tu fuerza, en tu vigor, acuérdate de Dios, porque después, cuando tú le quieras dar a Dios, vas a haber querido desear verle dado esos años atrás. Y eso sucede con muchos. ¿Verdad? Que a veces quisiéramos verle dado toda nuestra juventud a Dios y hacer lo posible por Él. Pero eso es lo que nos ayuda a tener la fuerza y las energías de continuar adelante. So, tengan eso en mente.
Esta sección la voy a leer porque está medio larga, pero dice: mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él es el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reinado, mi dignidad y mi grandeza me volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo Nabucodonosor alabo, agrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Pero ¿sabe qué? Nabucodonosor hasta cierto punto pudo observar esto al final, porque entra su hijo Belsasar, empieza a reinar, y su hijo es el que saca a Joacim de la cárcel. Entonces tenemos eso en mente, que de una manera u otra esto influyó en él, ¿verdad? En su hijo. Pero vemos que a Nabucodonosor le costó trabajo creer en Dios. Batalló, sufrió, fue humillado varias veces para creer en Dios, porque Dios se le fue revelando una, otra vez. Ya cuando él se engrandeció y dijo que no está en la gran Babilonia que yo creé con mi majestad. Y de allí, dice Dios, se convirtió como un animal salvaje y 7 años estuvo fuera. Quiere decir que Dios hace a aquel que tiene o que se cree sabio, lo hace insensato, hermanos. Lo convierte a lo que realmente actúa. Imagínense un animal salvaje, cómo actúa sin razonamiento, sin entendimiento, de una manera cruel. Así, dice Dios, así se miran delante de mí, cuando no quieren obedecer, cuando no quieren hacer la voluntad. Por eso es Nabucodonosor un instrumento que usted y yo debemos de recordar. En la mente del profeta, ahora, recuerden lo que acaba de decir Habacuc. Habacuc dijo que Dios, veía a los menospreciadores y que callaba cuando el menospreciador o aquel impío afligía al justo, ¿verdad? Esto quiere decir que Habacuc estaba considerando que el pueblo de Dios era justo. Note lo que está diciendo. ¿Por qué dejas que el impío acose al justo? Y se está incluyendo él y está incluyendo a su nación, que son los judíos. Sin embargo, el problema con esto es lo que mira el hombre y lo que mira a Dios es muy diferente. Aquí Habacuc miraba al pueblo que supuestamente superficial y de una manera muy parcial adoraba a Dios. De perdida, ¿verdad? Como a veces decimos, pues de perdida va a la iglesia. Pues sí, pero eso no le ayuda. El ir a un edificio y escuchar no tiene valor, no tiene sentido si es que no se pone en práctica. ¿Sí? Entonces es muy importante. Habacuc miraba, pues es que es el pueblo de Dios, es justo. Dios, ¿se acuerdan cuando le dijo a Samuel que Samuel iba a ir a escoger a un rey de entre los hijos de Isaí, de la casa de Isaí? Y mira aquel joven, guapo, ¿verdad? Flaco, tierno. Mira a David y dice, ¿será este? No, Señor, es que te equivocaste. Isaí no tiene a nadie. Los que pues podían haber sido no quisiste. Y dice Dios a Samuel, Samuel, es que tú miras lo que está delante de ti, pero yo miro el corazón. Y eso era el problema con Habacuc. Habacuc estaba viendo a la nación por quienes eran, hermanos. Esto el apóstol Pablo lo enfrentó también en Gálatas capítulo 3. En adelante lo explica en la región de Galacia, en las iglesias de Asia Menor. Este era el problema, hermanos. Estaba sucediendo que los judíos se creían ser pueblo de Dios y menospreciaban a los cristianos que venían del paganismo. Aquí Habacuc está diciendo, somos el pueblo de Dios, Señor. Somos tu pueblo. ¿Cómo vas a permitir que estos impíos vengan y afligen a tus justos? ¿Sí? La confusión está allí. El pensamiento carnal del judío
somos descendientes de Abraham, por consiguiente, tenemos el privilegio de ser considerados justos como lo fue Abraham. Sin embargo, Dios le dice, espérame, la nación está actuando, está viviendo igual que los impíos. Por consiguiente, esa misma nación está en la misma condición que aquellos. En la misma condición. Y peor todavía aún, porque conoce de Dios y decide abandonarlo. Aquellos no conocen, pero estos sí. Y lo abandonan y se van. Dice, eso es todavía peor. Si usted lee Judas, cuando habla Judas allá en su epístola, en el versículo 5 en adelante, dice que Dios no perdonó a los ángeles, ¿verdad? Que abandonaron su morada. Y usa la ilustración de que cuando literalmente uno está dispuesto a abandonar lo que Dios le ha dado, dice, olvídate. Si tú consideraste que Dios no vale la pena, Dios va a tratar contigo. El escritor de los Hebreos usa la misma ilustración. Dice en Hebreos 6, del 4 al 6, que es imposible que los que una vez que fueron iluminados, que compartieron de los dones que Dios les proveyó y que Dios les dio, dice, vuelvan a ser recuperados. Cuando una persona en un empleo, por ejemplo, considera, no vale la pena ese trabajo, me voy, ¿usted cree que esa persona regresa? Y si regresa tiene que humillarse, ¿ah? Y lo cual no va a hacer. ¿Por qué? Porque se fue abandonando y menospreciando ese empleo. Una persona que menosprecia a otra persona, un matrimonio. No, es que no vales nada, y que hace esto y etcétera. Y se va. ¿Usted cree que sea fácil volver a regresar a establecer esa relación? No. ¿Sabe qué es lo que va a necesitar? Humillarse y rogar y trabajar arduamente para que la otra persona le perdone. ¿Sí? Imagínense entonces cuando menospreciamos a Dios. Imagínense cuando un cristiano menosprecia a Dios y no quiere nada con Dios, aún sabiendo. Imagínense qué le va a esperar. Si nosotros con una relación lo entendemos y sabemos que es difícil entre un matrimonio, imagínense la relación, estando comprometido con Dios y decir, Señor, no vale la pena, me voy. Es difícil. Dios no va a tratar muy ligeramente con esto. Por eso Dios le deja saber a Habacuc y a Sofonías, yo tomo la ofensa a mi pueblo muy personalmente. Si tú ofendes a mi pueblo, me estás ofendiendo a mí, porque ellos me representan. Les dijo a Sofonías, ¿se acuerdan el domingo? Y encontramos esa ilustración. Aquí, el que se va y aleja de Dios, Dios toma esto muy en cuenta. Y va a tratar con ellos. Por eso es que va a tratar con su pueblo de esta manera. El problema con Habacuc es poder comprender que no eran justos.